Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima y de esta emisora. Se trata aquí de unas acciones disfrazadas de combate al narcotráfico internacional, porque Estados Unidos siempre tiene que tener un oponente. Y todo consiste en jugar como una especie de PlayStation y vamos a tumbar embarcaciones sin averiguar muy bien qué hay y qué no hay. Unos ataques que Estados Unidos los ha hecho violando todos los protocolos establecidos en la Carta de la ONU a estos acuerdos que definitivamente, en mi opinión, significan un atropello a la soberanía nacional. Son una evidencia de una actitud genuflexa. Pareciese que nadie, ni siquiera la oposición, quisiera que las pusieran, porque uno no ve al PLD, por ejemplo, pronunciándose. Destodo Magazine, para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada, con las pilas cargadas. Un afectuoso saludo de parte primero de Santa Rita, después de Diego, que no se pierde el programa aunque no esté aquí de cuerpo presente, y del resto del equipazo. Pero, la tierra para el que la trabaja, así que adelante, Dolly. Laureano viene puro viernes, vísperas diciembre. O sea, con una energía. Sí. ¿Esa misma la traes para enero? No sé, es que son 2 tazas. Ok. Bueno, saludamos a la audiencia. Recuerde que usted puede escuchar este programa a través de 97.9 FM todos los sábados a las 2 de la tarde por Spotify y vernos aquí por YouTube, donde lo invitamos a que se suscriba, a que le dé like y también a que invite 3 amigos para que esos 3 inviten otros 3 y así sucesivamente. Y así la bola de nieve va creciendo. Recuerden que también estamos en Twitter, por cierto que esta semana había preguntas y bastante potentes, así que síganos porque también es una manera de que ustedes se puedan expresar, recoger las opiniones de ustedes, que eso también es muy importante. Bueno, hoy tenemos un súper invitado que lo que Premium. analiza y lo que opina, pues es material para estar atento. Había que extenderse o hay que extenderse en el tiempo, así que nosotros vamos rapidito para darle chance al invitado de que aporte y analice el tema que tenemos. Pues vamos al menú antes de que nos echen. Bueno, para recordar una fecha para reconocer a aquellos que les encanta influir en las decisiones de los demás. ¡Feliz Día del Profesor! ¿Ese profe? No, ese no. Eso no se refiere a eso. No. Me he equivocado. Quédese para que sepa de qué se trata. Ok, bueno, en la frase de la semana, pues decirles que es una frase que fue dicha más o menos, porque no tenemos la fecha exacta, pero más o menos 400 años antes de Cristo, y ya Cristo tiene una antigüedad, así que quédense para que sepan de quién estamos hablando. Que tiene que ver con política internacional, para que usted vea que desde entonces la política internacional existía. Sí, bueno, sí. Claro. No había derecho internacional, pero sí había Pero política internacional, política eso sí. internacional. Sí, ciertamente. Bueno, y el personaje de la semana es un hombre que definitivamente vino así flash, pero alborotó la agenda política nacional. Obnubiló todo. No estamos otra vez hablando de... O sea, no. No, pero sí. No, pero su monaguillo. Vale, sí, quédense, que eso va por ahí. Bueno. Perdón, un lapsus. Tenemos que hablar, pues, el apresurado acuerdo, en el momento de grabar este programa verbal, entre la República Dominicana y de Estados Unidos de usar par de aeropuertos nacionales para fortalecer, no sabemos si la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, presionar a Nicolás Maduro, o todo junto, no sé, es un combo medio extraño, pero quédense para que vean de qué va el asunto. 2 por 1. Sí, o 3 por 1 o 4 por 1, no sé, es una oferta medio extraña. Bueno, de esto y más aquí en Destodo Magazine. Bueno, y nos vamos con el segmento para recordar que no es de los profesores, Laureano, es un segmento que recuerda hoy a, digamos, unos profesionales, digámoslo así también, que se volvieron muy tendencia a raíz de las redes sociales, el algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que quienes influyeron en mi vida eran profesores. Ahí el asunto. Ahí es donde está la diferencia. Vamos a ver qué preparó hoy Luis González para este segmento de Para Recordar. El dinamismo del mundo digital mueve sus hilos entre usuarios y plataformas a través de líderes que conectan gustos, estilos de vida y valores con audiencias de nicho. Esa labor se celebra cada 30 de noviembre en el Día del Influencer, una fecha destinada a reconocer el trabajo de quienes han encontrado en las plataformas digitales una forma de conectar con sus comunidades
y, al mismo tiempo, una fuente de ingresos para promocionar valores, ideas y marcas. El grupo Fluviv fue quien impulsó esta celebración en 2016, desde su plataforma de influencer marketing líder en América Latina y Estados Unidos, con el objetivo de destacar el aporte de los creadores de contenido que influyen en las decisiones y comportamientos de la sociedad. Estos líderes digitales han surgido gracias al crecimiento de las redes sociales, personas comunes que adquieren peso mediático a través de la interacción de sus seguidores, sus mensajes y la amplificación que permiten los algoritmos. Los influencers son capaces de movilizar audiencias que abarcan desde la promoción de valores hasta la difusión de marcas, productos y servicios, influyendo en la forma de pensar o decidir de quienes los siguen. Por ello, la credibilidad es un elemento clave. Si traicionan sus valores o muestran incoherencias, pueden perder rápidamente la confianza de su comunidad. Felicitaciones para los influencers de hoy y también para los del pasado. Estos últimos cada vez menos recordados. Quizá porque su objetivo se centraba más en agregar valor y servir que monetizar. Nos vemos en la siguiente fecha conmemorativa. Bueno, antes de ir a la encuesta, porque sé que hay pregunta. Y buena. El Bueno. equipo se ha fajado. Sí. Yo tengo que decir que a mí me gustaban más los influencers como los profesores, o sea, los influencers del pasado. Me Yo gustaban más. cuando has dicho eso pensaba que era el día del profesor. Sí, pero pasa que el concepto ha cambiado un poco y creo que eso tampoco es tan bueno. Lo que pasa es que me estás diciendo que hay profesores que no influyen y después hay gente que influye que no son profesores. Y claro, ya se complica. Exactamente, esa es la cosa. Vale. Pero bueno, vamos con la pregunta. Pues hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se celebra el día del influencer? Y las opciones, la verdad, son potentes. Qué Pero inspirado está el ese- equipo de ese porque producción. eso no es reclamo. Sí. ¿Por qué? Una pregunta. Bueno, pues la opción ganadora es fuente de negocio, 44%. Después, tienen baja autoestima, 22%. Hay gente que no lo sabe, dice, ni idea, otro 22%. Y yo creo que esa es la hipótesis más razonable. Y es que sobraban días en el calendario, 11%. Ay, qué malo. No, hay gente que hace contenido interesante para influir Loli, y no tú eres- necesariamente solo con el fin de monetizar o facturar. Tú eres influencer, No, para nada. tú eres profesora. Para nada. Soy profesora Pues que tú eres- busco influir positivamente en tú mis eres estudiantes, influencer de los obviamente, buenos. Obviamente. No, no hay influencer malo. Ah, perdón, tampoco. perdón. Lo que Corta pasa es eso. que hay influencers muy ambiciosos en términos económicos, que es diferente. Bueno, hoy el bloque, digamos, la estructura y el orden que tradicional traemos va a cambiar un poquitico y es porque el personaje de la semana tenemos que hablar y la frase de la semana está directamente relacionada. Qué interesante. Eso es como un plato de estos que te mezclan el arroz, las habichuelas, y te lo dan ahí todo. Exacto, así porque uno se alimenta con de todo un poquito, ¿no? Eso ayuda también a tener más contexto, a estar mejor informado, digámoslo así. Qué pena que los espectadores no puedan ver mi laptop y la continuidad para que vean lo perdido que estoy. Pero eso no es culpa mía, o sea, no, es culpa ahí, mía. ahí está la continuidad. Pero si quieres, busca para que... Sí, voy buscando. Dale. Hasta que llego a la última página ya no hay nada más. Vete al personaje de la semana. Ah, el personaje. Disculpen mi inglés, que no sé el apellido de este señor muy bien cómo se pronuncia. Pete Hegseth. Está bien, tú que sabes de inglés, está bien dicho. Bueno, yo no sé mucho. Pete Hegseth. Me ha gustado más tu acento. Que quede el de ella. Secretario de guerra. Que Porque antiguamente secretario Era de defensa. Era de defensa. Ahora, lo particular... ¿Pero el cambio de nombre es oficial o no? Lo que pasa es que se firmó, se pasó y está esperando como que tenga aprobación, no sé qué de institución, pero sí, eso va. O sea, el punto es que eso va. Qué Que desagradable. lo cual es un poco como extraño porque en campaña el presidente Donald Trump o el candidato en su momento decía, no queremos involucrarnos en guerras con nadie, vamos a más bien apaciguar aguas y demás. Y para retirar lograrlo, nuestro tropas. ministro va a ser de guerra. Exacto, y ahora entonces sale con este nombre. Eso es un Me poco encanta. como de esas incoherencias que él tiene a veces, ¿no? Pero bueno. Somos nosotros que no lo sabemos entender. Bien, este señor es un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, participó en las guerras de Irak y de Afganistán, pero a él no le gustan las guerras, y sirvió en la base de Guantánamo. Estudió política en Princeton University, que espero haberlo pronunciado bien, y tras su paso por el ejército incursionó en los medios como comentarista político en Fox News. Fue un relevante
influenciador mediático y defensor público de Donald Trump. Influenciador, es su día, felicítalo. Hay que felicitarlo porque influyó para que usted vea en la toma de decisión de mucha gente que terminó votando por Donald Trump. Y de hecho, a él le ayudó muchísimo porque terminó con semejante cargo. Imagínense pasar de presentador de Fox a secretario de Estado. Con lo cual ahora influye Secretario más. de guerra ahora. Bueno, entonces, como conectamos todo ese contenido, como lo dije al inicio, ahora vamos a tener que hablar vamos con nuestro segmento, pero que está directamente relacionado con quién fue el personaje esta semana. Y pues hablaremos de esa autorización de la República Dominicana de que Estados Unidos use una base aérea militar en su territorio para combatir el narcotráfico en el Caribe. Tendrá acceso entonces a áreas restringidas en la base aérea de San Isidro y también el Aeropuerto Internacional de las Américas, ojo, con fines logísticos como el reabastecimiento de aeronaves y el transporte de equipos y personal. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Esto, digamos que este acuerdo se acerca a algo que se conoce como el CSL, que traducido al inglés sería algo así como Cooperative Security Location, que básicamente consiste en instalaciones en aeropuertos civiles, como ocurrirá pues en el Aeropuerto de las Américas, donde Estados Unidos no necesariamente tiene personal permanente, aunque sí se dijo que va a haber movilidad y tal, y la cosa ahí pero no será permanente. El presidente dijo pues que iba a ser temporal, no sabemos hasta dónde. Y tendrá también acordada operaciones logísticas de tránsito, reabastecimiento, vigilancia, monitoreo, etcétera, etcétera. Hay otros países que tienen esta figura, o sea, además de República Dominicana, que yo digo, pues se me parece porque leyendo un poco, pues tiene más o menos como este tipo de características este acuerdo. El Salvador, Aruba y Curazao. Vamos a seguir profundizando. Este acuerdo se enmarca dentro de lo que el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur. Este plan ha movilizado una docena de buques de guerra, incluido el portaaviones Gerald Ford, y 15.000 soldados en la región. Y se han realizado maniobras y ejercicios tanto en Puerto Rico, República Dominicana y, mucho más cerca de Venezuela, Trinidad y Tobago. Bueno, todo esto es contexto y antesala para ampliar luego sobre este tema con el invitado que tendremos más adelante. Sobre los antecedentes de lo que se acordó esta semana, pues hay un acuerdo bilateral que se firmó en el 95 entre estas dos naciones que también igual con el propósito de combatir el tráfico ilícito por mar de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pues se acordó también hacer una cooperación internacional, reconociendo que las operaciones dentro de las aguas territoriales dominicanas, no, ojo que no se está hablando de aguas internacionales, que eso puede ser un pero, digamos, de lo que está ocurriendo hoy, estarían sujetas a la autoridad exclusiva de la República Dominicana. Y un elemento central que tenía ese acuerdo de entonces era que la creación del programa conjunto de observadores embarcados que permitía al personal de la Guardia Costera de Estados Unidos realizar patrullas, abordajes y persecuciones en dichas aguas, siempre bajo circunstancias específicas y a menudo con la asistencia y autorización de un observador dominicano. Posteriormente, en el año 2003, se diseñó un acuerdo que amplió la cooperación y fortaleció la campaña contra el tráfico ilícito de drogas en el ámbito marítimo y aéreo. El documento establece detallados procedimientos que autorizan a las aeronaves de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos a sobrevolar el territorio dominicano para tareas de supresión de tráfico, definiendo cómo deben actuar frente a embarcaciones y aeronaves sospechosas. Es crucial que el acuerdo subraya estrictas directrices respecto al uso mínimo de la fuerza y al cumplimiento de las leyes nacionales. Cuando digo nacionales me refiero a República Dominicana, asegurando que las operaciones no pongan en peligro la seguridad de la aviación civil. Finalmente, se articula el apoyo logístico necesario como el atraque de buques y la permanencia de aeronaves para reabastecimiento, facilitando así la eficacia de las operaciones marítimas antidrogas. ¿Cuál es la novedad? Pues hasta ahora República Dominicana no había habilitado explícitamente bases como San Isidro o el Aeropuerto de las Américas. Lo de ayer representa en ese marco, pues, pasar de lo, comillas, posible legal a, comillas, activo operativo con carácter temporal, pero indefinido. Es decir, esa temporalidad no se sabe
cuándo termina. Bueno, y para profundizar en este tema y analizar con una persona que sí sabe, porque nosotros no sabemos de nada, Exacto. Qué buena puntería tuvimos con el nombre. de nada profundidad, entonces hemos invitado al profesor Carlos Manuel Estrella. Él es miembro también de esta institución, de la Pucamaima, reconocido periodista dominicano que, además de columnista en varios diarios del país y productor del programa Puntos y Enfoques del Canal 29, pues es licenciado en Derecho con maestría en Derecho, Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional, o sea que mejor invitado no podíamos tener. Además de eso, es youtuber, Sí. como tú. Bueno, yo soy aprendiz de youtuber, estoy en ello. Bueno, profesor Carlos Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, es un gran placer. El profesor es Dolly, mi querida Dolly, y Laureano de la Cruz, muy estimado y fraternal. Es de verdad que un privilegio estar con ustedes compartiendo con esta audiencia y estar así a nivel académico para una conversación que pudiera aportar algún dato interesante sobre estos temas tan actuales, y ya ustedes han dado un contexto muy preciso y de todo lo que envuelve la presencia por primera vez en República Dominicana de un ministro de Defensa que le han querido cambiar el nombre para decirle ministro de Guerra. Deberíamos también de tomar en cuenta ese asunto porque se trata de un personaje que viene con una misión muy específica y utilizar el territorio dominicano para esa misión de interés de los Estados Unidos. Y ahí es que vendríamos a cuestionar algunos aspectos, los aspectos jurídicos o los aspectos que tienen que ver con la soberanía nacional, con las relaciones internacionales, pero también los aspectos geopolíticos que están envueltos en la cuestión, que son una parte muy importante, y lo que es la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. O sea que hay una serie de factores que no podemos dejar de lado. Ustedes han hecho una buena contextualización, diríamos, desde el punto de vista jurídico normativo, en el ideal del deber ser. Ahora él es. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Estimado Carlos, tengo una primerísima pregunta que creo que la voy a hacer como con fines didácticos, porque estábamos haciendo referencia en el contexto de que es un acuerdo, pero hasta donde llega mi humilde conocimiento es un acuerdo de momento no escrito, es verbal. Y la pregunta es, ¿puede un ministro de Defensa acordar algo con un jefe de Estado extranjero? Normalmente los acuerdos tienen que ser como entre iguales, ¿no? En términos estrictamente jurídicos. Estrictamente no, porque si el ministro tiene una delegación, está actuando en nombre de, lo puede hacer. Normalmente lo hacen esto los ministros de Exteriores. Cuando no se trata de un acuerdo, de un convenio a nivel de una cumbre que reúne a los jefes de Estado a nivel internacional, o sea, los cabezas de cada Estado, hay delegaciones. Normalmente utilizan los ministros de Relaciones Exteriores. En el caso de Estados Unidos, el personaje tiene el nombre de el secretario de Estado. Diríamos que es la cabeza de la política exterior estadounidense. En el caso dominicano, su par, el ministro de Relaciones Exteriores, que no lo he visto todavía en el protagonismo en este caso. Y ahora se trata, Estados Unidos envía un ministro de Defensa que puede tener una delegación del presidente, una autorización para negociar en nombre del Estado. El Estado dominicano lo está haciendo aquí, según parece, en todo caso, a nivel de su figura máxima, el jefe del Estado, que tiene atribuciones para formalizar acuerdos con otros estados y organizaciones internacionales. Ahora bien, la Constitución Dominicana y nuestra legislación interna establecen unas normas para que haya validez o vigencia de esos acuerdos. Esas normas significan un proceso que se llama la ratificación. Y eso implica que involucra al Congreso Nacional, teniendo conocimiento y dándole la validez, refrendando, vamos a decir, lo que acuerde el jefe de Estado. Y a partir de la Constitución de 2010, con nuestra reforma, también debe pasar el tamiz, el sedazo del Tribunal Constitucional, por cuanto hay una atribución del Tribunal Constitucional que es la de ejercer el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales. En este caso, y como ustedes han dicho, nos hemos quedado en las informaciones de prensa y en la referencia
a 2 documentos anteriores, que son acuerdos de cooperación que han existido y que es normal entre los estados. Uno de 1995 y unas modificaciones o adecuaciones en el año 2003, y todo con el motivo del combate al narcotráfico internacional. Es decir, dentro de una cooperación, y República Dominicana se ha comprometido, y su constitución así lo establece también, a aceptar las reglas del derecho internacional. Está articulada la República Dominicana a la comunidad internacional y siguiendo los principios de los organismos a los cuales pertenece. En todo caso, me parece que aquí está faltando algo. Hay un tema que hay una falencia y no se ha aclarado, pero hay otras cosas que no se han dicho y que no se ven, que son no puramente los de la naturaleza jurídica, legal, sino de naturaleza política y geoestratégica, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. Bueno, sobre eso creo que me da pie para hacer la pregunta, y es, acá yo no sé si sería más opinión de Carlos Manuel, o sea, ¿hasta dónde digamos, este acuerdo y esta acción que fue un poco precipitada inclusive, tiene realmente el fin de sostener o reforzar, fortalecer una guerra contra los carteles de la droga, o lo que se quiere es presionar y llevar hasta las cuerdas a Nicolás Maduro para que decida dejar el gobierno de Venezuela? La Bueno, presidencia, la presidencia, comillas, en eso vamos a ser claros. Sí. Yo pienso, quizás en la línea tuya, y tal vez Laureano está en la misma tesitura, que se trata aquí de unas acciones disfrazadas de combate al narcotráfico internacional que están orientadas al debilitamiento o un ataque, diríamos, lateral, no frontal, al gobierno de Maduro, los intereses que Estados Unidos está defendiendo, y ha habido hechos materiales que son antecedentes de lo que ahora ocurre, como tal los ataques a supuestas lanchas de narcoterroristas o de narcotráfico, unos ataques que Estados Unidos los ha hecho violando todos los protocolos establecidos en la Carta de la ONU, y que le ha atribuido con una patente de Estados Unidos como de el juez o el gran fiscal que hace acusaciones que no son realmente validadas, que está atribuyéndole a lanchas que tienen cargas de droga, que han eliminado personas. No se ha determinado ni se ha presentado evidencia de esto, ni siquiera si se destruyó la droga o qué pasó con los cuerpos de quienes estaban y quiénes eran y cuáles eran sus antecedentes. En fin, se han hecho unos ataques, se han informado, en que se escucha solo la versión de Estados Unidos. Está imponiendo ese relato a nivel internacional. Entonces ahora se enmarca este acuerdo y la visita del personaje. Además, en el ámbito interno, no debemos olvidar tampoco en República Dominicana que hay una oposición interna al gobierno del presidente Abinader, y hay también una acción que tiene que ver con las políticas de cada administración local con respecto al narcotráfico internacional y a la posición geográfica privilegiada, estratégica y admitida de que República Dominicana es tránsito de la droga de los productores suramericanos hacia el gran mercado de Estados Unidos, el gran mercado de consumidores. Entonces es un punto intermedio, geográficamente es estratégico, en lo geopolítico también. Estados Unidos tiene bases en Guantánamo, Cuba. Puerto Rico es un estado libre asociado, una denominación única y extraña, y sabemos de otras instalaciones. Tiene una excelente relación, o la tenía, con las cercanías con Colombia en su momento, y su objetivo es Venezuela, sin olvidar tampoco Bolivia, sin olvidar Brasil. O sea, es la política estadounidense hacia América del Sur
y hacia los gobiernos que no les son favorables y que han mantenido una situación de tirantez. Se ha tomado desde mi punto de vista como excusa el narcotráfico, porque Estados Unidos siempre tiene que tener un oponente para su carácter de potencia, de hegemón, su hegemonía, necesita alguna excusa. O fue Al Qaeda, el terrorismo, el narcotráfico, el comunismo, siempre tiene que haber algo para combatir. O tiene que ser Cuba, que está ahora más tranquila, ya no es un motivo. Y en el fondo también todo, en un contexto más global, los problemas de Estados Unidos tienen que ver con China. Realmente el gran problema es China. Esto es un tema regional ahora, en el enfoque global. Y no podemos desconectar todo esto de las declaraciones frecuentes del presidente Donald Trump, que están llevando a una incertidumbre mundial, no solamente en los aspectos políticos, sino también en los aspectos económicos y sociales. El tema con los inmigrantes, el tema con el comercio con China y todas las restricciones, y el tema de la política de los gobiernos que no les son favorables, que no están en su órbita. Ha encontrado en República Dominicana un gran aliado, porque ahí nos iríamos a caer en otro tema que nos va a tocar las fibras de la sensibilidad del nacionalismo y nos obliga a recordar que en el siglo XX el territorio dominicano fue pisoteado, se estropeó la soberanía con dos intervenciones militares, una bajo una excusa económica de intervención en aduanas para un cobro de deudas, que fue la de 1916, y otra con una excusa de protección, vida y bienes de estadounidenses residentes en República Dominicana en el año 1965. Tenemos esos dos fatídicos episodios en la memoria y debemos recordar también una relación histórica, patriótica con Venezuela, que es la hermana república donde se acogió en los últimos años de su vida a nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, y las relaciones siempre cordiales que han existido entre los dos pueblos, y además en los tiempos de la bonanza económica de Venezuela, que Venezuela significó la segunda oportunidad de migración de los dominicanos que querían una mejor vida en el exterior. Después de Estados Unidos se iba a Venezuela. Y ahora ocurre que la migración está inversa. Ahora son los venezolanos que están migrando a República Dominicana. Entonces pienso que todo este contexto hay que tomarlo en cuenta para llegar a la visita de este personaje, a estos acuerdos que definitivamente, en mi opinión, significan un atropello a la soberanía nacional. Son una evidencia de una actitud genuflexa de colaboración extrema con la administración Trump y que estarían en cuestionamiento a partir de nuestro ordenamiento constitucional. En cuanto primero, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y lo que está establecido en el artículo 26 de la Constitución, de que el Estado dominicano reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que los poderes públicos lo hayan adoptado. Y los poderes públicos han aprobado esos acuerdos que se están mencionando ahora. Pasó por el filtro del Congreso Nacional. Y como son anteriores a 2010, no le vamos a pedir ahora que si pasaron el filtro del Tribunal Constitucional, porque no podían hacerlo. Pero en este momento, si se someterían como acuerdos, deberían tener hasta sanción en el Tribunal Constitucional como control preventivo de los tratados internacionales, de su constitucionalidad, si no ponen en peligro la soberanía nacional. Pienso que en ese amplio escenario que es descrito, que no podemos sacar de contexto esto, además de la excelente introducción que ustedes hicieron desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la región y en estas relaciones con Estados Unidos, en estos acuerdos formales que tienen justificación desde el punto de vista de la cooperación internacional contra el crimen, que eso es un precepto
aceptado por todos los estados democráticos. Carlos, para dar un poco más de luz, que poca luz queda ya que dar después de esta magna explicación, pero para dar un poco más de luz ya en cuestión de matices y detalles, aquí nadie está cuestionando, porque por si alguien nos quiere buscar las cosquillas, aquí nadie está buscando criticar el qué, sino más bien cuestionar el cómo. Porque tanto que les gusta aquí hablar a tantos abogados del debido proceso, y ahora de repente esa expresión brilla por su ausencia. Hay que hacer excavaciones arqueológicas para encontrar a alguien que hable del debido proceso. Y me estoy refiriendo, para empezar, al propio Código Penal estadounidense. El narcotráfico ya es un delito que está tipificado, no es nuevo, no es que haya que estrenar un código, aprobar una ley para ver cómo luchamos contra el tráfico. Eso ya está establecido. Entonces, en el debido proceso, y yo no soy abogado, entiendo que en el Código Penal está recogido el delito de narcotráfico y hay un protocolo. Es decir, usted tiene, por ejemplo, si hablamos de lanchas, por tomar el ejemplo marítimo, pues hay que apresar esas lanchas, usted apresa a sus ocupantes, los somete a la justicia y un juez o un tribunal decidirá, en función del volumen, la reincidencia y otros parámetros que puede haber por ahí, pues qué tipo de sanción penal les puede tocar. Y además también hay un protocolo establecido sobre qué hacer con ese alijo de droga, que también hay un protocolo de actuación sobre el objeto. Ahora de repente parece que eso no existe y todo consiste en jugar como una especie de PlayStation y vamos a tumbar embarcaciones sin averiguar muy bien qué hay y qué no hay. Si es un paquete que mide tanto por tanto, vamos a presumir que es droga y punto. Hombre, pues así. Y con eso enlazo a la pregunta que te quiero hacer. Es probable que alguna ONG, alguna asociación, incluso algún colectivo de víctimas o familiares de fallecidos, que no necesariamente eran narcotraficantes, deciden acudir a la Corte Penal Internacional. ¿Qué ocurriría en ese caso? Muy interesante. Primero estoy de acuerdo con la lógica de lo que tú planteas, aún de lo que tú alegas ser tu ignorancia jurídica en el tema, pero has hecho un buen retrato de el debido proceso en esta materia, porque estamos aquí siendo testigos de actividades y acciones unilaterales, sin respuesta de Estados Unidos. Ahí se está violando todo lo que tiene que ver con la Carta de la ONU, con la soberanía de los estados, con la solución pacífica de controversias, con la no intervención en los espacios aéreos, terrestres, marítimos de otros estados. O sea, la soberanía está en juego. Aunque el concepto de soberanía ahora se cuestiona mucho, es un concepto un tanto relativo. La posibilidad de acudir a órganos internacionales, jurisdiccionales, en este caso como la Corte Penal Internacional, es perfectamente válida. Pero yo iría más cerca, tratándose de derechos humanos probablemente violentados en estos procesos. Usted tiene ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte de San José, que está bajo la sombrilla de la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero no olvidemos que la OEA tiene su sede en Washington. Y para los dominicanos también es de ingrata recordación por cuanto fue la que patrocinó la intervención estadounidense de 1965. No obstante, podría acudirse allí. Hay un cambio de secretario general de la OEA ahora. Habría que ver cuál sería la actitud de este nuevo secretario general de la OEA, porque la OEA no ha estado interviniendo, en este caso no se ha pronunciado. Luego, como tú señalas, con propiedad, Laureano podría acudir a algún afectado, alguna víctima o con interés legítimo y reconocido en estos casos, acudir a los organismos internacionales y podríamos nosotros estar involucrados inclusive porque estamos siendo parte, permitiendo estas acciones y estamos prestando nuestro territorio para alojar lo que serían los instrumentos de ataque ante esa amenaza real o supuesta de narcotráfico, que es la excusa, porque es la excusa, es el motivo de entretenimiento, de tratar de eludir el tema central que es un ataque a Venezuela, a su régimen, porque hay una situación de tirantez más que evidente contra Venezuela
y lo que significa Maduro, y antes fue contra Chávez. O sea, que es una continuidad de la política exterior de Estados Unidos, pero ahora con mayor crudeza y con este caballero al frente de los destinos de Estados Unidos, que usted no sabe si hoy va a decir una cosa y mañana va a decir todo lo contrario. Entonces, hay una incertidumbre que, insisto, tiene impacto no solamente en este asunto político, sino en el asunto económico, mundial, global, y en el tema social, enfocado en el tema de los migrantes, ese odio visceral, ese ataque, ese repudio a todo migrante, cuando la migración es un fenómeno global desde que el ser humano pisó el globo terráqueo y que Estados Unidos es tierra de migrantes, sobre todo. O sea, es parecido a algunas acciones que vemos aquí, desafortunadamente, contra los vecinos haitianos en calidad de migrantes, que también violan todos los derechos fundamentales, los derechos humanos en cuanto a protocolos internacionales. Es decir, que estamos ante una situación que veremos si la normativa internacional, los organismos internacionales, surgiera alguno que pudiera poner algún freno jurídico a partir del derecho y de las convenciones, los acuerdos internacionales a Estados Unidos en esta carrera que parece no se detiene. No tiene ningún freno. El único freno hasta ahora que se pueda advertir, es el freno interno en el equilibrio de poderes, el contrapeso que ejerce el Congreso de los Estados Unidos para algunas acciones que no puede realizar por él mismo el jefe de esa nación, de ese estado. Contrario a República Dominicana, en que tenemos el contrapeso de los poderes, aunque aquí tenemos un dominio político de un partido que no sería mayor obstáculo para que sigamos siendo complacientes ante los requerimientos de Estados Unidos y que nos estén poniendo buenas notas y que estén recomendando a nuestros funcionarios para que sean parte de organismos antidrogas y que estemos siendo líderes en la captura de cargamentos, en fin, o sea que estamos muy alineados y eso va a permitir que entonces no nos pongan malas notas en las relaciones económicas y esa dependencia total que tenemos de Estados Unidos. Bueno, sobre esas malas notas, pareciese que nadie, ni siquiera la oposición, quisiera que las pusieran, porque uno no ve al PLD, por ejemplo, pronunciándose como se pronuncian cada vez que ocurre algo, que si los apagones y demás, ellos salen, pero yo no he escuchado hasta ahora, no sé, viernes por la mañana, que nadie se haya pronunciado en torno a este acuerdo. Y lo decía Carlos Manuel. Aquí hay un proceso también que tiene que pasar de pronto por el Congreso o el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿qué posibilidades habría, Carlos Manuel, y dónde las ve, de que también a lo interno, a nivel nacional, alguna organización, algún colectivo, también entonces presentara una demanda para que este acuerdo finalmente no se llegara a ejecutar? Me parece muy lógico lo que estás diciendo y pudiera surgir. Lo que pasa es que la clase política, como tú dices, está un poco silente. Son grupos de la sociedad civil normalmente, colectivos académicos, especialistas en Derecho y Relaciones Internacionales que se están pronunciando. Pero es perfectamente válido cuestionar la vigencia, el debido proceso, como decía Laureano, si se ha cumplido en el caso de estos acuerdos, los que se han señalado de 1995 y 2003, porque la administración actual, el presidente Abinader dirá con mucha razón, bueno, pero yo estoy dándole continuidad al Estado, eso lo firmaron otros representantes del Estado, eso no fue una iniciativa mía, lo podría decir. Ahora, se ha cumplido todas esas especificaciones que se escuchan muy bonito en la teoría. Si tú vas a buscar los detalles del acuerdo, tú vas a notar, y ustedes señalaron algunos aspectos, de que es una autorización temporal, que no es nada, que no tiene carácter bélico, sin embargo, es para ataques. Y dice que no tiene carácter bélico, que tiene como base esos acuerdos de 1995 y de 2003, que fueron acuerdos entonces de la administración Balaguer, extraño,
Joaquín Balaguer, presidente en 1996, pero en 2003 Hipólito Mejía, PRD, y tenemos entonces que recordar el envío de tropas dominicanas a Irak, que fue en ese periodo. O sea que tenemos que estar en el contexto y que solamente estaría la presencia de personal estadounidense, serían de técnicos, y que sería la logística de estos aeropuertos, pero son dos tipos de aviones, que uno es para reabastecer en el aire a otras aeronaves con una autonomía de vuelo amplísima, y otro son unos aviones de combate directamente para el ataque, que estarían en nuestros aeropuertos, en un aeropuerto que es base militar, San Isidro, y en el principal aeropuerto para el tráfico aéreo civil, que es el Aeropuerto de las Américas, bajo una concesión con una empresa extranjera que es que lo administra. De manera que hay muchas cosas aquí que van más allá de la visita de este personaje, porque todo se desprende de ahí. Y la manera como no se supo qué tiempo estuvo en el país, en qué momento llegó, cuándo salió, por razones de seguridad probablemente, pero no hay ni siquiera a posteriori una información acabada de esto. Entonces hay la posibilidad, yo entiendo, Dolly, que podría algún colectivo, como tú dices, una entidad con personalidad jurídica, interés legítimo, porque se trata de un tema de soberanía, básicamente, que impulse alguna acción que debería ser ante el Tribunal Constitucional, o algún reclamo ante el Congreso Nacional de si esos acuerdos han sido ratificados, si tienen la validez, y si el compromiso asumido por quienes se representaban al Estado en aquellos momentos y quien los representa hoy tiene una fuerza jurídica demostrable que esté amparada por el mandato de la Constitución Dominicana. Eso sería un tema clave y sería quizás el próximo paso. Carlos, una pregunta que roza la ciencia ficción, pero la ciencia ficción entre personas inteligentes creo que también es válida. Tú has señalado, con muy buen criterio, el carácter no bélico como una de las cláusulas, condiciones o características, requisito dentro de este acuerdo. Si hipotéticamente se demostrara que uno de los aviones que ha utilizado el Aeropuerto de las Américas o la base de San Isidro ha disparado contra una de esas narcoterroristas lanchas, pónganle el nombre que quiera, eso podría ser utilizado, si hubiera voluntad, como motivo de rescisión o declaración de invalidez de ese acuerdo. Estoy hablando, intentando... En términos hipotéticos. Sí, en términos hipotéticos sí. Y desde el ámbito jurídico. Sí, habría que ver en la medida de si esa acción realmente comprobable implicaría una transgresión de lo acordado, de lo que está firmado, porque dice que el uso de los aeropuertos, es decir, del territorio nacional dominicano por aeronaves de guerra de otro estado, será exclusivamente de logístico y técnico, diríamos, mantenimiento, reabastecimiento y estacionamiento, porque van a estar detenidos ahí en situación de alerta, porque volvemos a la geopolítica y que estratégicamente es más fácil que un avión de guerra estadounidense despegue de un aeropuerto dominicano para intentar llegar a las cercanías de las costas de Sudamérica, que lo haga de Estados Unidos, aún lo haga desde la Florida, por ejemplo, desde ese estado que es el más sureño para los fines nuestros y más cercano. O sea que puede ser un argumento, lógico que hay que, todo esto tiene que ser documentado, porque hay poca documentación en esto. Lo que hemos tenido es sencillamente que una lancha de tal tipo, de tal tamaño, que tenía qué sé yo cuántos kilos de cocaína, porque está establecido que ya eso tiene droga, no se sabe, y que llevaba tantas personas no identificadas sin sus nacionalidades y que son reconocidos miembros de tal o cual cártel, fueron eliminados. O sea, es un juicio sumario. Es un ataque unilateral, desproporcionado,
sin ninguna justificación jurídica válida a la luz del derecho internacional. Es un ataque a mansalva. Lo que se han hecho estos ataques son... ¿Quién ha comprobado eso? ¿Cómo se ha demostrado la culpabilidad, la responsabilidad de esas personas fallecidas? ¿Quiénes son los fallecidos? O sea, ni siquiera los hemos identificado. O sea, es un tema bastante delicado que implica que estamos, si hubiese capacidad de respuesta o voluntad para hacerlo, estaríamos al punto de una conflagración, porque eso implicaría una respuesta de igual o peor proporción que el hecho mismo. Pero sabemos que Venezuela no está en esa actitud. Entonces, o sea, estamos en una situación delicada, ciertamente, ¿eh? Lo estamos tomando así. Y aquí, hace poco que también no debemos olvidar que el gobierno dominicano, vía decreto, el presidente de la República declaró a unas organizaciones terroristas internacionales, las tipificó, basado, entiendo yo, en una petición de Estados Unidos para a posteriori justificar que tal o cual organización estaba tipificada ya internacionalmente bajo esas siglas. Hay unos decretos, por ahí un par de decretos de hace unos meses en que el gobierno dominicano declara como bandas internacionales, terroristas internacionales a tales o cuales. Entonces nosotros somos tribunal también, tenemos esa calidad para emitir ese tipo de decisión. Carlos, me gustaría, para la posteridad, que ahora eso está de moda también decir para la posteridad, los criminales nazis juzgados en los procesos de Nuremberg tuvieron más derechos que esos anónimos que andan en esas lanchas. Y recordar que Estados Unidos patrocinó o copatrocinó aquellos juicios. Lo digo porque a veces la gente no quiere poner las cosas en perspectiva y lo del debido proceso y lo de defender los derechos fundamentales de la humanidad. Yo tenía entendido, yo soy de los ingenuos, tenía entendido que era una línea sagrada que se había establecido en 1945 y que se iba a respetar ya para la posteridad. Y yo veo con preocupación, y ese es un elemento más, simplemente es un síntoma, veo con preocupación cómo esas líneas se van diluyendo. No sé, Dolly, cómo lo ve. No, pues ya tú lo dijiste, que le agrego nomás a eso. Bueno, por eso también, digamos, hay países que están siendo precavidos y Reino Unido decidió, por ejemplo, no seguir ayudando a Estados Unidos en su trabajo de inteligencia, también en el Caribe, porque no quiere ser cómplice ni está relacionado con estos bombardeos a las supuestas narcolanchas. O sea, y yo creo que aquí también es importante aclararlo de parte nuestra. O sea, aquí nadie está en contra de que o sea, ya una lucha contra el narcotráfico, contra los carteles de la droga. Pero como lo hemos dicho a lo largo del programa, y creo que muchas personas han hecho el llamado, hay un debido proceso y hay un derecho internacional que debe respetarse. Ciertamente. Y yo pienso, a propósito de esa reflexión de Laureano y que tú apoyas, Dolly, que así como los criminales de guerra, décadas después, muchos años después, ya ancianos, fueron procesados, hay que recordar las convenciones internacionales que los crímenes de guerra, el genocidio, esos ataques así a mansalva, están tipificados en el derecho internacional. Y no pueden ser demostrables y no prescriben. Es un elemento importantísimo que hay que decir aquí, que no tienen prescripción, o sea, no importa el tiempo que haya pasado, aunque ocurriesen ahora en el año 2025, pudieran ser juzgados en el año 2058, por ejemplo, cuando ya ni siquiera estemos nosotros, porque los hechos están ahí. Y pueden ser procesados personas y estados también por estas violaciones que son más que evidentes al orden mundial, a la convivencia pacífica entre los estados, porque hay un principio de la convivencia pacífica entre los estados, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia. O sea, hay una serie de principios que están en la Carta de las Naciones Unidas y que tienen vigencia y que han sido ratificados posteriormente y que han sido incorporados a legislaciones nacionales que están en constitución y todo eso.
y ahora se están pisoteando. Definitivamente estamos en una situación muy crítica y de mucho peligro, yo diría. Bueno, yo creo que ya No, ahora ya me he quedado sin combustible. Ahora ya, si quieres hablar. no, todo, pues yo creo que como casi siempre, o sea, siempre, no vamos a sacar pecho. Acertamos con los invitados que tenemos. Carlos Manuel fue muy Yo me claro. siento muy distinguido con que ustedes me den esa calificación. No, Si no, yo lo que soy premium, es un Carlos, tú eres estudioso del premium. derecho internacional y del derecho constitucional. Nosotros lo que tratamos de hacer es documentarnos para no meter la pata. No, pero ustedes están muy bien documentados. Muy Bueno, bien documentados. Tratamos porque, digamos, esa es parte de la tarea que tenemos. No podemos desinformar y tenemos que documentarnos. Obviamente también para procurar estar a la altura y obviamente del invitado y hacer preguntas que puedan despejar un poco a la gente porque hay mucha confusión a veces también, ¿no? Sí. Sí, porque nos estamos quedando en la comunicación muy lineal, en la banalidad. Tenemos que hacer una autocrítica y nosotros que estamos en la formación de los talentos del futuro, estamos viendo con gran preocupación cómo la banalidad está ganando todo. Pero es un fenómeno global. Y fíjese que ya nosotros hasta tenemos capacidad exportadora de esas basuras mediáticas, porque está ocurriendo un fenómeno ahora que ya ha motivado hasta el presidente de la República a darle aquiescencia a esto. Y estamos llegando a unos niveles tremendos. Hay unos personajes que han sido elevados a la categoría de héroes nacionales, que le ha ido muy bien, que son el ejemplo o el antiejemplo para que los jóvenes sigan. Yo no me canso de recordar, y vale la pena mencionar, a una mujer llamada, muy famosa, Zobeida Félix, por ser la preferida sentimental de un narcotraficante, hablando de narcotraficante, conocido en República Dominicana como David Figueroa Agosto, José David Figueroa Agosto, y en Puerto Rico como Junior Cápsula, que no se ha sabido si es un doble agente, si lo que fue. Esta señora fue presentada aquí como el gran ejemplo de éxito para la juventud dominicana. Y nuestros periódicos, yo no olvido una portada histórica, nada más y nada menos que de Diario Libre, inusual para entonces, con una sola foto de esta señora cuando llegaba o la traían desde Puerto Rico en el aeropuerto de las Américas y la presentaban en una foto lateral en que se destacaba la marca y la calidad de la cartera de un diseñador francés que tenía foto a toda portada de Diario Libre para la historia y luego la caravana de vehículos para llevar a esta señora desde el aeropuerto de las Américas hasta la prisión, hasta el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, como toda una heroína cuando era el antiejemplo. Estamos lamentablemente en esa sociedad del entretenimiento, de la banalidad y de las mentiras, no de fake news, que es un tremendo disparate, porque no puede existir noticia falsa. Claro. Porque si es falso no es noticia, y si es noticia es verdadero. Entonces eso es una contradicción idiomática en cualquier lengua. Eso es un disparate, o sea, eso es mentira. No me venga aquí de que noticia falsa, no, si es falso no es noticia. Entonces estamos en ese escenario y nosotros tenemos una gran responsabilidad, los que estamos todavía en la academia y que insistimos en esto, para ver si podemos mejorar, porque se le está llevando a la población mayoritaria mucho veneno. Y estamos asistiendo a una sociedad del entretenimiento, de la banalidad, de lo insulso, y se está perdiendo el aspecto de analizar lo fundamental y que la gente piense y utilice su propio cerebro para discernir y tomar decisiones. Ese es mi mensaje ya, y una reflexión, tal vez una catarsis que ustedes me han permitido, pero yo sé que es de interés de ustedes porque estamos sufriendo mucho eso en la academia y lo que vemos a diario en nuestros medios de comunicación y ahora en la explosión de las plataformas digitales tan populares. Pues, así Carlos, es que muchísimas gracias de mi parte, de verdad que me he sentido muy a gusto entre ustedes. Agradecidos estamos nosotros y desde ahora y en público, para que no puedas decir que no, nos comprometemos a invitarte otra vez para tratar cualquier otro tema, con el permiso de mi jefa, que es Dolly. Yo estoy siempre disponible, es muy agradable para mí
y yo soy parte de ese equipo, aunque no esté día a día, me considero parte de ustedes, así es que estoy a su disposición y de verdad que me he sentido gratamente en esta conversación y todo el enfoque que hemos tenido de estos temas. Muy agradecido. Pues pasa por Recursos Humanos y que te piden el contrato. Le agradecemos al profesor Carlos Manuel Estrella, destacado periodista del país, licenciado en Derecho, maestría en Derecho, Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional, o sea, el invitado perfecto para haber abordado este tema. Y obviamente no nos podemos ir sin pedirle que nos diga su canal de YouTube para que lo puedan seguir Sí, por y favor. puedan escuchar su comentario a diario. Mi canal de YouTube es Carlos Manuel Estrella, ahí yo hago un comentario a diario. Hace mucho, no tengo muchas aspiraciones, pero creo que tengo alrededor de 2.500 seguidores, no sé, pero hay otra reproducción porque mi comentario de cada día se reproduce en varios canales de televisión, en muchos pueblos inclusive, se reproduce también en muchos programas de radio. Es un comentario que está disponible a las 8 de la mañana. Además está allí en el banco de videos, en el archivo de ese canal están mis programas diarios de puntos y enfoques que pueden también disfrutar. Hemos hablado de este contenido. Hay algunos comentarios que tienen que ver con esto. Por ejemplo, reciente fue ¿a qué vino este señor? Un comentario titulado así. ¿A qué fue que vino el señor ministro de Defensa? Entonces, agradezco que los seguidores de este programa también puedan convertirse a partir de ahora seguidores de nuestro canal de YouTube, Carlos Manuel Estrella. Gratamente de nuevo, bendecido por estar con ustedes y por este momento tan agradable. Así es, el placer también fue nuestro. Muchas gracias, profesor Carlos Manuel. Bien. Y para finalizar con este segmento, porque las ganas no nos dejaban, pues hemos preguntado también en Twitter a todos nuestros seguidores y no seguidores, pues, ¿qué opinas del reciente acuerdo entre Estados Unidos y la República Dominicana? Y los resultados, en el momento de grabar este programa, son los siguientes. A favor del acuerdo, un 16.7%. Es un mal necesario, un 8.3%. Estoy en contra, un 41.7%. Y no lo sé, estoy en Belén con los pastores, un 33.3%. Bueno, yo entiendo que estén un poco en Belén con los pastores porque es que el anuncio no es claro. No, y además los cogió a todos un poco a contrapié. Claro, y no es muy claro lo que se anunció que va a haber un acuerdo así bien gracias. Luego nos sentamos a hablar y les contamos con exactitud de qué se trata eso. Después nos tomamos un café y os lo explico. Exacto. Bueno, ok, entonces nos vamos con la frase de la semana, que esta semana no la dijo una persona en particular, sino que la adaptamos de una frase de esas históricas que uno alguna vez escuchó por ahí. Eso es lo de los 400 años. Que una vez escuchó uno por ahí y uno dijo, carachos, pero esto es lo que está pasando hoy en día. Qué interesante. Bueno, yo te voy a dar a ti el honor de que la digas. El honor. Los fuertes hacen lo que quieren. Los débiles sufren lo que deben. Tucídides. Bueno, la trajimos a colación a propósito del acuerdo que firma Estados Unidos y República Dominicana. Esa frase se atribuye a un historiador griego que se llamaba Tucídides, aunque la versión original dice algo así, más o menos traduciendo: los fuertes hacen todo lo que pueden y los débiles lo aceptan. Esta cita se originó en aquello que se conoce como el diálogo de los Melios, en la historia de la guerra del Peloponeso, y ejemplifica ese choque entre el poder y la impotencia en las relaciones de poder, justamente. Entonces, me parece que es muy oportuna la frase, ¿no? Sí, es una frase que resume muy bien la psicología de la sumisión. Exactamente. O sea, y es un tema de, si los grandes simplemente aprovechan su poder, imponen cuáles son sus intereses, y los que no lo tienen, pues simplemente hacen lo que les toca. Es como un sutil mensaje diciendo, si tú eres débil, tú puedes sufrir o sufrir más. Tú eliges. Exactamente. Entonces, a nosotros ahora nos toca sufrir las consecuencias que pueda llegar a traer. Qué susto, no sabía cómo ibas a terminar esta frase. Digo, a ver a dónde va. No, vamos a tener que sufrir si esto tiene consecuencias. Sí. Hombre, consecuencias va a haber. Lo que no sabemos muy bien de qué tipo, pero de qué tipo, pero va a haber. Bueno. La gente piensa que mis palabras de despedida son las preferidas. Eso casi está empatado con la presentación que cada semana hago del segmento de nuestro friki de cabecera, Conexión Tecnológica, que esta vez incluso se ha ganado el derecho a tener una pregunta en Twitter, porque el segmento de él tiene que ver con Twitter. Y no me estoy liando. Adelante.
Conexión tecnológica. Llámalo X, me parece bien. Llámalo herejía, mejor todavía. Decía Sabina en aquel disco del 99. Pero lo que a los trolls de X, sí, el viejo Twitter con nombre de superhéroe indie, les ha molestado de mala manera es que un usuario solicitó a Elon Musk poder ver el país o la región de la cuenta. En las oficinas centrales decidieron que estaban hartos de trolls, bots y los periodistas internacionales que resultaban estar tuiteando desde el sótano de la casa de su abuelita, y Elon Musk pidió 72 horas. Ahora, la plataforma muestra públicamente la ubicación aproximada desde donde se conecta cada cuenta, una especie de raíz de procedencia digital que promete podar el ecosistema del odio, cuentas falsas y propaganda disfrazada de opinión local. Suena revolucionario hasta que recordamos que mucha gente utiliza VPNs y que el sistema en ocasiones muestra un mensaje de cambio de región aunque mantiene el origen de la cuenta, brindando más fiabilidad de lo existente hasta ahora. Para muchos, esta nueva ficha de acerca de esta cuenta es un soplo de transparencia. Finalmente hemos descubierto que el indignadísimo vecino que defiende la causa patriótica tuitea desde Bangladesh, que aquel analista geopolítico tan elocuente está en realidad en una cafetería en Tailandia, o que aquella hermosa rubia de vida paradisíaca en Noruega es un hindú que amasa galletas navideñas con sus pies a media jornada. Y de la India, sí. Muchas cuentas de pronto estaban por allá, mostrando cuán próspero es el negocio de la reventa de suscriptores en ese lado del mundo. Y aunque la pregunta de trasfondo es si esto realmente frenará la desinformación o solo abrirá la puerta a un nuevo deporte olímpico, ver quién logra engañar al algoritmo de ubicación con más creatividad, X apostó por la transparencia radical, una jugada arriesgada que podría limpiar el ruido tóxico o alternativamente generar un ruido nuevo y más interesante. Pero por lo pronto, si pensabas seguir troleando desde la sombra, será mejor que revises 2 veces tu cuenta. No vaya a ser que el mapa te delate antes que tu propio tweet. Seguimos en Conexión Tecnológica. Para que vean que en la presentación no me he equivocado, es que hay una pregunta en Twitter sobre lo que acaba de explicar Hansel. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué opinas de la actualización de Twitter que permite ver la ubicación de las cuentas de los usuarios? En estos momentos los resultados son los siguientes. Me encanta, con mariposas en el estómago, 47%. Me da igual, con cortada de ojos incluida, 29.4%. Y no me gusta, 23.5%. Que, como ha dicho Hansel, es que esto también es medio idiota, porque hay gente que se abre una cuenta en Twitter utilizando un VPN y entonces la ubicación va a aparecer en otro sitio. Entonces, pero en fin, la gente se emocionó con este asunto, no sé por qué, y ahí están los resultados. Bueno, como dicen los dominicanos, ¿no? Este programa no tuvo desperdicio, sobre todo por el invitado que tuvimos. Nunca tiene desperdicio. Es más, vamos a sacar el fragmento solamente de la entrevista porque entendemos que es supremamente sustanciosa la entrevista de hoy. Y yo, la verdad, te voy a decir una cosa, hasta he aprendido. A mí lo que me gusta de este programa es que me permite aprender gratis. Totalmente, todos los viernes estamos aprendiendo. Y cuando preparamos el programa, pues mucho más. También, aprendemos 2 veces. Claro. En la reunión de producción y después en la grabación. Hay que documentarse sobre todos estos temas porque nosotros no sabemos de nada. Nos gusta hablar de todo, pero no sabemos de nada y por eso nos documentamos. Ya eres consciente de la puntería que tuvimos poniéndole el nombre. Y obviamente, pues nos curamos en salud trayendo a invitados que sí dominan el tema y pueden profundizar. Nos fuimos. Recuerde, 97.9 todos los sábados a las 2 de la tarde, Spotify los viernes después de las 6 y YouTube también después de las 6 si nos quiere ver a nosotros aquí en pantalla. Y Radio Santa María. Sí, 97.9 FM. Perdón, es que yo a veces esas me cambio de carril. Pasan. Sí, es la edad. Cosas de la edad. Bueno, señores, seremos breves. Gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.